Bueno, estaba investigando ahí el Salmo 5.5 y el Salmo 11.5. En el interlineal hebreo-español, la palabra que se traduce por aborrecer es la palabra, de acuerdo a la concordancia Strong, la H8130, shané, que la raíz primitiva es aborrecer, por eso se traduce como aborrecer, pero también se puede traducir como aborrecedor, aborrecer, aversión, como lo dice el diccionario de la Real Academia: contrario, enemigo, enemistad, menospreciar, odiada, odiar, odioso. Entonces, dentro de las posibles traducciones de esta palabra, que se utiliza como aborrecer en el Antiguo Testamento, también cabe la traducción de odiar. Eh, entonces, eso es importante entonces verificar el significado de las palabras también en el idioma original, en este caso el hebreo, para dar una interpretación más apropiada. La concordancia Strong, o los que tienen la Biblia de estudio, hay una Biblia de estudio que tiene la concordancia Strong, pueden verificar esto. Y el interlineal, bueno, no lo puedo poner acá porque lo tengo en mi celular, pero se puede también buscar en internet. Hay páginas en línea donde aparece el interlineal, como bibliaparalela.com. Ahí pueden también buscar un interlineal y verificar esto que les estoy diciendo. Es la palabra Strong H8130, que se traduce como aborrecer y también se puede traducir como odiar. Entonces, para dejar claro eso. Después hay otro comentario que dejaron en el WhatsApp con respecto a los antropomorfismos. Hay que entender algo: los antropomorfismos son recursos literarios. El antropomorfismo es una figura de lenguaje que utiliza el escritor bíblico para describir a Dios en términos humanos, o en términos en que nosotros eh, podamos comprender las acciones de Dios o la actitud de Dios. Pero no es que Dios posee atributos antropomórficos, porque Dios es espíritu, o sea, él no tiene ningún atributo que pueda llamar antropomórfico, porque entonces, en ese sentido, Dios sería como un tipo de hombre. O sea, solo el ser humano se le aplica el tener atributos antropomórficos. Pero de Dios se utiliza esos recursos del lenguaje. Ahora, con respecto a la imagen de Dios, que se nos habla en la Biblia, de que el ser humano es hecho a imagen de Dios. Ahora, los atributos que va a tener el ser humano ya están en Dios. En cierta manera sí, pero recordemos que Dios hace al ser humano a su imagen y semejanza, teniendo en cuenta, teniendo en mente la humanidad de Cristo. Es decir, la encarnación de Cristo ya en la mente de Dios ya está efectuada desde antes de la fundación del mundo. Cuando se habla de ser hecho, que el ser humano es hecho a imagen y semejanza de Dios, se refiere a Cristo encarnado. De hecho, cuando vamos al Nuevo Testamento, eso es lo que encontramos: que el creyente nacido de nuevo, regenerado, al final va a ser semejante a Cristo en cuanto a su humanidad glorificada, no en cuanto a su deidad. Entonces, en ese sentido, la imagen de Cristo es la que a la que vamos a ser llevados, a ser semejantes a esa imagen. Y la imagen de Dios es precisamente esa, la imagen de Cristo, cuando se habla de que el ser humano es hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero recordemos que en ese caso los ángeles no son hechos a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, los ángeles, o algunos ángeles, tienen ciertas características que podríamos considerar antropomórficas, porque los ángeles se presentan como en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento se les califica como varones. No encontramos ángeles femeninos en la Biblia. Sin embargo, hay ángeles que cuando se manifiestan, por ejemplo, en el libro de Daniel, cuando habla de Gabriel,
la palabra que se utiliza para referirse a Gabriel como un ángel es también varón, para describir que él tiene apariencia semejante a un ser humano. Pero no todos los ángeles tienen apariencias o ciertas características visibles que parecen a las del ser humano. Hay otras descripciones como los serafines y los querubines son totalmente diferentes a, a los otros ángeles como Gabriel o Miguel, que les dan ciertos atributos semejantes a varones, pero no son hombres, son ángeles. Y la Biblia no afirma que los ángeles son hechos a imagen y semejanza de Dios en algún aspecto, o que tengan atributos como los de Dios, aunque de hecho sí los tienen, porque el ángel está hecho un poco superior al ser humano, al ser humano original, porque lo que es el ser humano ahora, que está en pecado, es muy inferior a los ángeles. Ok, entonces hasta aquí voy a dejar este comentario para continuar con la clase. Otra forma en la cual Dios se manifiesta, o vemos a Dios manifestarse como persona, es con respecto a sus hechos, es decir, las acciones de Dios. Es decir, Dios es un Dios creador. Dios tiene la capacidad de crear. Génesis 1.1 es lo que declara: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces vemos a Dios con la capacidad de crear, es decir, de traer a la existencia algo que no existía antes y sin utilizar ningún material previo para traerlo a la existencia. Sin embargo, Dios puede utilizar material ya previamente creado por Él para traer a la existencia algo, e igual se le aplica la designación de creación, o que Dios lo creó, como el caso del ser humano, que Dios forma al ser humano del polvo de la tierra y sopla aliento en las narices del ser humano, y entonces ahora es un ser viviente o alma viviente. Pero vemos que Dios no hace simplemente traer a la existencia al ser humano, sino que Él utiliza un proceso creativo distinto. O sea, crea su cuerpo y luego le infunde vida. Y la Biblia describe mucho eso, pero no, por ejemplo, no habla cómo Dios creó a los ángeles, no se describe cuál fue el acto creativo o de qué manera Dios trajo a la existencia a los ángeles. Lo que se cree es que cuando Dios crea, o antes de crear la tierra, y cuando Dios trae a la existencia a los seres espirituales, simplemente los crea con su palabra. Pero no se dice si hubo algún proceso por el cual Él trajo a la existencia a los ángeles. Es algo que no ha sido revelado y no está revelado. Otro aspecto o atributo de Dios en cuanto a su personalidad es que Dios es proveedor, Él provee. El Salmo 104, versículos 27 al 30. Es un salmo que describe las obras de Dios. Dice: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de sus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí está el Leviatán, que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti para que les dé su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevan la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre, alégrese Jehová en sus obras. Él mira a la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Este salmo describe precisamente la creación de Dios, y desde una perspectiva de la contemplación del escritor. Nos indica si eso en el Salmo de David. Por lo menos en los Salmos de David vemos que hay muchas descripciones de la naturaleza o la creación. Porque David, pues, al ser pastor,
ser un hombre que se movía en las montañas, él podía contemplar y captar cómo es que Dios interviene en la naturaleza. De hecho, en la mentalidad hebrea, tenemos que recordar que en la mentalidad hebrea Dios es el que hace todas las cosas. Es decir, Dios es el que hace que llueva, que salga el sol, que se ponga el sol, que salga la luna, que la tierra produzca. O sea, no es como la Biblia no nos explica los procesos naturales desde un punto de vista natural, sino desde el punto de vista de que es la acción de Dios, la acción providencial de Dios que hace posible que la tierra produzca, que se siembre una semilla y que de esta crezca y produzca un árbol y dé fruto. Y todo ese tipo de cosas en el lenguaje de la Biblia es atribuido a Dios. En teología eso lo entendemos como la providencia de Dios. O sea, Dios es el que sostiene su creación y Dios es el que hace posible que la creación funcione de la forma en que funciona. Que las leyes que nosotros interpretamos como leyes naturales o leyes físicas o procesos naturales que son propios de las plantas, los animales, la naturaleza en general, pero el hecho de que pueda darse todo eso es porque Dios le da la existencia a todos esos procesos. Dios le da la existencia a la materia, Dios le da la existencia a la energía, Dios le da la existencia a todos esos procesos físico-químicos que hacen posible que la naturaleza funcione como nosotros observamos que funciona. Pero la providencia de Dios es la que está ahí presente. Es decir, Dios es el que sostiene su creación y Él la sostiene con su poder. Entonces, cuando dice que la Biblia que Dios es el que provee, es precisamente en la mentalidad hebrea, Dios es el que hace llover o Dios quita la lluvia, Dios hace que la tierra produzca, Dios es el que da alimento a los animales y así sucesivamente. Tal es al punto que la Biblia nos declara que Dios es el que determina eh, el resultado de ciertas acciones. Por ejemplo, la suerte, según Proverbios, no es algo que es al azar como uno cree, sino que es Dios quien decide hasta cierto punto esa suerte, qué es lo que va a salir a favor o en contra. Entonces, que ese tipo de cosas que cae dentro del ámbito de las probabilidades. Es decir, el ser humano no puede determinar con certeza cuando tira un dado, por decir algo, o un par de dados, que ese par de dados vaya a salir siempre 6, por decir algo, en los dos dados. Eso se lo atribuimos al azar. Entonces se hace una estimación de probabilidad o estadística. Pero no podemos tirar los dados y decir, bueno, va a salir este número. No sabemos. Dios sí sabe. Y al punto de que no solamente sabe, sino que Dios es el quien determina eso. Tenemos que tener presente que esa es la mentalidad hebrea. Es como en la Biblia se nos presenta la forma en que el hebreo percibía su entorno. Como eso tiene un término técnico, ¿verdad? La cosmogonía, es decir, cómo se interpreta el mundo. Y el hebreo interpreta el mundo desde la perspectiva de que es Dios el que sostiene el mundo y todo, al punto de que lo bueno, lo malo, el ganar o el perder, viene de Dios. Es Dios quien toma esa decisión. Entonces, una perspectiva un tanto determinista de parte de Dios, o se determina, o visto desde el punto de vista de que es Dios quien determina todas las cosas. Desde el punto de vista de la teología, eso lo explicamos siempre desde el punto de vista de la providencia de Dios, que Dios es el que está pendiente de todo eso. Jesucristo hablaba un poco sobre eso en el Sermón del Monte, cuando habla de que Dios tiene cuidado de sus hijos, porque incluso un pajarillo no cae a tierra sin que el padre esté pendiente de eso. Es decir, si el pajarillo cae a tierra es algo que está dentro de lo que Dios permite que suceda.
o de lo que Dios está pendiente de que suceda. No hay nada que escape al control de Dios. Sin embargo, Dios deja que las cosas sigan su curso. Sin embargo, desde el punto de vista bíblico, vamos a entender y debemos entender que este universo le pertenece a Dios. Es el universo de Dios. Entonces, en definitiva, a final de cuentas, se va a cumplir el propósito de Dios. Se va a cumplir el plan de Dios. Entonces, aunque el mal y el pecado estén funcionando o estén activos en este mundo, el mal y el pecado no van a permanecer para siempre en este mundo, porque hay un final para eso. Y el que le pone ese final es Dios. Dios ya tiene determinado el momento y el lugar cuando va a poner final al ser humano, cuando va a poner final al pecado, cuando va a poner final a la maldad. Por eso es que la Biblia habla de cielo nuevo y tierra nueva en donde mora la justicia. Porque hay un momento en donde ya Dios tiene determinado en que lo que va a haber es justicia. Ya la injusticia, la maldad y todo lo que ahorita opera va a dejar de ser. Y es algo que ya Dios lo tiene determinado. Entonces no debemos perder de vista que este universo es el universo de Dios. No es el universo de los ángeles, no es el universo del ser humano. El ser humano no tiene control. El control que tiene el ser humano es un control limitado y delegado de parte de Dios. El control o el área de influencia o de acción que tienen los ángeles también es algo que ha sido delegado por Dios a esas criaturas en su rango de acción. Pero al final de cuentas, el que tiene absoluto control de todo y que puede accionar en todo y con todo es Dios. El hecho de que Dios también providencialmente provee, promueve, también Dios cuida de su creación. Tenemos que entender que Dios es el que no solamente sostiene este universo, sino que también lo cuida. Es decir, va a llegar un momento en donde, de acuerdo a Apocalipsis, la tierra va a estar tan devastada, tan destruida, que cuando Cristo viene a la tierra de nuevo, Él va a restaurar esta tierra, la va a volver a ser productiva, va a limpiar las aguas, porque recordemos de acuerdo a Apocalipsis que eh, la cuarta parte de los mares va a ser convertida en sangre, como de muerto, las aguas de los lagos, de los ríos también, que la cuarta parte de la vegetación de la tierra va a ser destruida, y un montón de cosas que están en el día de hoy, en tiempos de la tribulación, todo eso va a ser contaminado, va a ser destruido. Pero cuando Cristo viene a establecer su reino, Él va a restaurar la tierra. ¿Por qué la va a restaurar? Porque va a ser una tierra en donde Él va a gobernar, entonces va a ser una tierra saneada en todo sentido, restaurada, productiva. El clima, las aguas, la tierra, la vegetación, los animales, todo va a ser restaurado para que el ser humano viva en un hábitat o un ambiente en donde pueda seguir habitando este mundo en completa, con la completa capacidad de acceder a los recursos de la tierra para beneficio de él, porque es el propósito de Dios. Entonces ahí vemos cómo está el cuidado de Dios. Entonces, ¿por qué Dios permite todas las cosas que suceden ahora? Precisamente porque todo eso tiene que cumplirse. Pero va a haber un momento en donde Dios va a tener un cuidado especial sobre la tierra. Y eso antes de que esta tierra sea disuelta y dé paso a una tierra nueva que Él va a recrear. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Antes de entrar al tema, al siguiente tema, que es la doctrina de la Trinidad. Ok. Bueno, voy a hacer una pausa aquí antes de continuar con la doctrina de la Trinidad. Le subí al WhatsApp el examen. El examen, ahí está indicado que me lo tienen que enviar al correo, que
que yo les pongo ahí, que es el correo del seminario, pero mi correo personal del seminario, ahí, a ese correo me lo tienen que mandar. Pueden hacer responder el examen en Word. Si lo hacen a mano, pueden pasar las fotos por WhatsApp, ¿verdad? Pero lo tienen que hacer con letra legible, ¿verdad? Que se pueda entender. Tienen una semana para hacerlo y pueden usar la Biblia, pueden usar el libro y también lo que vimos en clase. Pueden repasar los audios. De hecho, creo que van a tener que repasar algunos audios para poder responder algunas preguntas, principalmente la última pregunta. Entonces, para que lo tengan presente. No sé si tienen alguna duda o comentario con respecto al examen. Ok. Entonces vamos a continuar. Bueno, cuando se estudia la doctrina de Dios, siempre vamos a llegar a lo que es la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad es una doctrina distintivamente cristiana y es una doctrina bíblica. Aunque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, la descripción de la Trinidad sí aparece en la Biblia. Es decir, Dios siempre se está mostrando como un Dios trino. Tenemos que distinguir que en el Antiguo Testamento se hace énfasis en la unicidad de Dios. O sea, el término unicidad lo que está enfatizando es la existencia de un Dios único, o sea, un solo Dios. Pero en el Nuevo Testamento encontramos la unicidad de Dios, es decir, la unidad de Dios, o sea, un Dios único, pero que se revela como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora, no son tres dioses, no son tres seres, es un solo Dios, un solo ser, en el cual subsisten tres personas. Así es como se define la Trinidad. No definimos la Trinidad como un Dios que se manifiesta en tres personas, porque eso es un error. Dios no se manifiesta en tres personas. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Dios o en la divinidad subsisten el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas. El Dios Padre o Dios Padre es enteramente Dios. No es un Dios, es enteramente Dios. El Hijo o el Verbo es enteramente Dios. No es otro Dios distinto del Padre. Tanto Dios Padre como Dios Hijo, ambos son enteramente Dios. El Espíritu Santo es enteramente Dios, distinto del Padre y distinto del Hijo, pero no es otro Dios distinto del Padre o distinto del Hijo. Entonces, aunque esto suena muy paradójico y muy complejo, es así como entendemos la Trinidad en la Biblia y aceptamos el testimonio de la Biblia en ese sentido. La Biblia igual no explica la Trinidad, nada más da por sentado la Trinidad, da por sentado a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Todos los atributos de Dios se le atribuyen al Padre, se le atribuyen a Cristo y se le atribuyen al Espíritu Santo. Y otro aspecto importante es que no hay conflicto en el ser de Dios. No vemos en la Biblia discrepancias o una lucha o un conflicto entre el Padre y el Hijo, o entre el Espíritu Santo y el Padre y el Hijo. No, sino que siempre vemos como un acuerdo. Y todo lo que Dios hace, participa tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo. En la obra de redención, cuando estudiemos la doctrina de la salvación, vamos a ver que la salvación viene tanto del Padre como del Hijo como del Espíritu Santo. La obra de salvación es una obra enteramente de Dios, en la que participa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y como la Biblia declara que la salvación es de Jehová. Entonces tenemos que entender la Trinidad de Dios de esa manera. Un solo Dios
en quien subsisten tres personas. Y esas tres personas, aunque son distintas, o sea, distintas en el sentido de que se distinguen la una de la otra, cada una de ellas es enteramente Dios. Pero si decimos que Dios se manifiesta en tres personas, entonces estamos diciendo que en un momento dado Dios es el Padre, y en otro momento dado Dios es el Hijo, y en otro momento dado Dios es el Espíritu Santo. Y muchos maestros de la Biblia han definido o han explicado la Trinidad de esa manera, pero es una forma errada de explicarla. Eso se llama modalismo, es decir, que si Dios se manifiesta como el Padre, o se manifiesta como el Hijo, Dios se manifiesta como el Espíritu Santo. No se manifiesta. O sea, ellos son, o Dios es, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, así es como entendemos la Trinidad. Y aunque es complicado, es algo que tenemos que aceptarlo por la vía de la fe, por el testimonio de la Escritura. Y eso es uno de los argumentos que se apoyan más la inspiración de la Biblia. Si la Biblia fuera un libro enteramente humano, es decir, que es creación humana solamente, el ser humano no concibe o que concebiría a un ser divino como se revela a Dios en la Biblia, como un Dios trino. Y la historia nos demuestra eso. Todos los seres humanos que han inventado dioses, ninguna cultura, ningún pueblo, por más intelectualmente avanzado que fuera, o filosóficamente avanzado que fuera, nunca ha pensado en un Dios trino, en un Dios que es un ser divino y que a la vez son tres personas o más personas. Lo que ha concebido el ser humano es una pluralidad de dioses, pero nunca un único Dios como el Dios de la Biblia. Entonces, si la Biblia fuera un libro enteramente humano, demostraría que el ser humano es demasiado creativo. Pero la historia ha demostrado que el ser humano nunca ha llegado a esa idea. La idea de un Dios trino es una idea que viene enteramente de Dios mismo, a través de la Escritura. Y es una de las doctrinas fundamentales del cristianismo. Lo que es Dios, como se ha revelado en el Nuevo Testamento y como también se revela en el Antiguo Testamento, todo indica que Dios es una triunidad o un Dios trino. Es decir, un solo ser divino en el cual subsisten tres personas. No sé si hay algún comentario o pregunta. Esto que acabas de comentar respecto a la Trinidad, podemos verlo también en forma de un axioma. ¿Correcto? Sí, porque la Biblia no define la Trinidad, simplemente da por sentada que Dios es así. Dios se revela de esa manera, principalmente en toda la Biblia, pero lo vemos más claramente en el Nuevo Testamento. Pero cuando vamos al Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando estudiamos el nombre Elohim, ¿verdad? Que es un plural, pero el plural en el idioma hebreo es tres o más. Entonces ya se está implicando que en Elohim hay a lo menos tres, pero está refiriéndose a un solo Dios, porque Elohim se le atribuye solamente a Dios. Entonces, aunque el hebreo no lo interpreta como una trinidad, en su idioma está implicando que hay una pluralidad de personas en un Dios que es único. Entonces vemos la Trinidad que está implícita en el Antiguo Testamento, pero está completamente revelada en el Nuevo Testamento. Y sí lo podemos ver como un axioma. Es algo que lo hace más bien como, bueno, sí, porque lo está presentando tal cual es, no lo está demostrando. Y el hecho de que la Biblia no se contradice en cuanto al significado de los nombres de Dios y la forma en que Dios se revela, nos lleva a aceptar precisamente que Dios es un Dios trino.
O sea, el testimonio de la Escritura. Lo aceptamos como verdadero en ese sentido. Es igual lo que estábamos hablando de que Dios, cómo demostrar la existencia de Dios. Simplemente Dios es. Y la Biblia declara así, Dios es. Mismo cuando Dios se le revela a Moisés, dice yo soy. O sea, ni siquiera dice yo fui o yo llegué a ser, sino yo soy, un eterno presente. Y lo que la Biblia afirma es Dios es. Dios es Dios. Y desde la eternidad hasta la eternidad, Dios es Dios. ¿Verdad? Entonces, por eso es que la Biblia se habla también del Dios eterno. ¿Verdad? Entonces, el Dios que habita la eternidad, o el Dios que no tiene principio ni fin. Pero, aunque enfatiza en la unidad de Dios, también la Biblia muestra que Dios es tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo. No sé si hay otro comentario o pregunta. Sí, Oscar, para Ajá. participar, en Juan 14, versículo 8, Felipe le pregunta a nuestro Señor Jesucristo que le muestre al Padre, ¿verdad? Ajá. Sí, está escuchando, sí. Sí, sí lo escucho. Ok. Entonces, ahí Jesucristo hace referencia con respecto a lo que usted está hablando. Está diciendo que el que le ha visto a él, ha visto al Padre. Entonces esto sería tal vez un claro ejemplo de lo que usted está, o sea, como para uno, para uno aportar bíblicamente que el Padre y el Hijo son son uno, ¿verdad? El Hijo es Padre y Dios es Padre, y que el Espíritu Santo, el Hijo es Dios, y que el Padre es Dios, y que el Espíritu Santo es Dios. Ajá. Sería una buena forma para mostrarlo, porque él, en el verso 10 dice que el Padre y Él son uno mismo. Ajá. Sí, a eso iba, porque Cristo ahí cuando le está hablando a Felipe, él no está haciendo ninguna distinción. O sea, prácticamente lo que está afirmando es Exacto. que el Padre y él no hay diferencia. Conocerlo a él Son Dios. es Ajá. Dios. No son, es. Correcto. Sí. Es Dios. Sí, Jesús es Dios, el Padre es Dios. Ujú, Es que si decimos que Jesús y el Padre son Dios, entonces estamos ujú, implicando que son dos dioses. Entonces por eso ujú. cuando se habla de la Trinidad se utiliza en singular. Ujú. Ajá. Sí, ahí Porque dice que Pablo, aquí Jesús dice que, en el versículo 10, no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Entonces es algo que Jesús es el que mismo ujú, que lo está dando a conocer. O sea, la doctrina de la Trinidad básicamente ujú. quien la explica es el mismo Jesucristo. Y eso lo vemos más en el Ujú, Evangelio de Juan. Porque él dice que ujú, el Padre mora en él, al final de ese versículo. El Padre que mora en mí, él hace las ujú. obras. Pero Sí. entendemos que cuando, por ejemplo, cuando Cristo fue bautizado, no fue el Padre el que descendió sobre Cristo, sino que fue el Espíritu Santo. Pero Cristo afirma que el Padre Ujú, habita en él. Pero ¿quién es el que ujú, estaba habitando en él? El Espíritu Santo. Pero es que el Padre está en el Espíritu Santo y el Padre y el Espíritu Santo están en Jesús, en Jesucristo. Pero a la vez Jesucristo está en el Padre y también Él está en el Espíritu Santo. Porque hay unidad en Dios. ujú, Entonces, por eso cuando se habla de que Cristo está en la cruz, ahí está Dios, de acuerdo a lo que dice 2 Corintios, creo que es 2 Corintios 11, cuando se habla que Cristo ujú, está reconciliando consigo al mundo, Él está en Cristo. Dios está en Cristo reconciliando consigo al mundo. Entonces, cuando Cristo está en la cruz, el Padre también está en la cruz. Pero el que muere en la cruz no es el Padre, ni el Espíritu Santo. Es Jesucristo en cuanto hombre, pero no en cuanto Dios, porque Dios no puede morir. Entonces, la humanidad de Cristo es la que muere ahí. ujú. Y es Dios el que lo hace pecado. Entonces, se enfatiza precisamente eso, que
todo lo que es el Padre, todo lo que es Dios está en Cristo. En Colosenses dice que en Él habita toda la plenitud de la deidad, en Cristo. A O la sea, verdad. todo lo que es Dios Ujú. está en Cristo. Todo lo que es Dios está en el Padre. Todo lo que es Dios está en el Espíritu Santo. El Padre está en Cristo y Cristo está en el Padre. Y ambos también están en el Espíritu. Y el Espíritu también está en ellos. Entonces, es algo que si lo vemos de esta manera, es un poco más comprensible, ¿verdad? Pero a la vez es algo muy profundo y muy complejo que supera nuestro razonamiento, porque no estamos acostumbrados a pensar de esa manera o a entender de esa manera. Por eso es que es algo un tanto paradójico. Parece contradictorio y sin embargo es verdadero. Y si lo entendemos de esa manera, pues tiene sentido, aunque no lo comprendamos desde una lógica absoluta como opera nuestra mente. Pero aceptando el testimonio, aceptando esto, ¿verdad? Que el Padre está en Cristo y Cristo está en el Padre, a la vez también el Espíritu Santo, y que es un solo Dios, entonces vemos que no hay distinciones ni divisiones en Dios, ni en las personas de la Trinidad. Porque básicamente lo que está diciendo es que son exactamente la misma persona, pero a la vez se distinguen la una de la otra. Entonces por eso es que es un tanto paradójico. Pero tiene razón usted, este pasaje es uno de los pasajes que más claramente nos habla de la Trinidad. Ajá. No sé si alguien más quiere que... Ujú. Sí, es que yo, em, ok. sí, sí, lo que quería decir es que en esto de la doctrina de la Trinidad, sí, tal y como usted lo comentó hace unos momentos, la lógica humana no aplica, no aplica. Y entonces uno también tiene que tener mucho cuidado a la hora de referirse, a la hora de utilizarlo. En un ser subsisten tres personas. Es decir, hay que tener cuidado, qué sé yo, como para hacerlo en una forma precisa y acorde con lo que debe ser. Es correcto, sí. Sí, porque precisamente cuando uno estudia la historia del cristianismo, eh, todas las herejías que empiezan a surgir del siglo segundo, siglo tercero, tienen que ver precisamente con esto, con la Trinidad. Porque muchos cristianos no comprendieron bien la Trinidad y empezaron a dar otro tipo de interpretaciones, que es más o menos lo que aquí resumidamente propone el autor del libro que estamos utilizando. Entonces ahí donde sale el arrianismo, sale el modalismo, sale el subordinacionismo, y son interpretaciones erradas de la Trinidad, es decir, de cómo la Trinidad se muestra. De hecho, en el concilio de Trento, en el 325, la razón de ese concilio fue precisamente el conflicto de que había de que si Cristo era Dios o no era Dios. O sea, los cristianos no se complicaron en entender que el Padre sí es Dios, pero el problema estaba en que si Cristo verdaderamente era Dios o no era Dios. Y del Espíritu Santo, parece que nunca hubo tanto conflicto, pero con respecto a la deidad de Cristo. Entonces, si no se acepta la deidad de Cristo, se rompe la que es la Trinidad. Entonces, de ahí surge, por ejemplo, el arrianismo, que el arrianismo lo que afirma es que Cristo no es Dios, sino que es un Dios que está subordinado al Padre y que ha sido creado por el Padre, por Dios. Y entonces ya ahí ya cambió totalmente el concepto de lo que es la Trinidad, ya está negando la Trinidad, por ejemplo. Y en el día de hoy hay gente que cree precisamente eso. O hay gente que ha invertido el concepto de la Trinidad y se lo ha atribuido a otra de las personas. Por ejemplo, los unitarios, para ellos los unitarios, Cristo o Jesucristo es Dios. El Padre y el Espíritu Santo es Cristo. Entonces vea que le cambiaron totalmente el concepto. O sea, es como decir que Cristo es el verdadero Dios y que el Padre es Cristo y que el Espíritu Santo es Cristo.
Pero eso no es lo que la Biblia afirma. La Biblia afirma claramente que el Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Entonces, vea por ejemplo el lenguaje que usa Cristo en el versículo 9 y 10. ¿Verdad? Entonces, él no está afirmando que el Padre es Cristo o es Él, sino que el que lo ve a Él, que lo conoce a Él, conoce al Padre, porque ambos son uno y son iguales en esencia. O sea, porque tanto el Padre como Él tienen en esencia, es Dios. Y ahí donde está el problema, entender ese lenguaje. Si no entendemos este lenguaje, nos perdimos, confundimos lo que es la Trinidad. Y eso es lo que le ha pasado a muchos cristianos. Y muchos cristianos que no entienden esto, entonces por eso dice que Dios se manifiesta en tres personas, que también es un error, ¿verdad? No es que es algo como parecido a lo que estaba diciendo, a que Cristo entonces se manifiesta como el Padre o el Espíritu, y no es así. O sea, hay que utilizar, como dice usted, don Ricardo, con precisión este lenguaje para no confundir y estar de acuerdo a lo que dice la Escritura. Ajá. Ok. Entonces, varios errores que aquí los menciona el autor es el que ya dije, que en la divinidad hay tres individuos, que no es lo mismo que decir que en Dios subsisten tres personas. Aunque evidentemente tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo pueden distinguirse como individuos, no son individuos cuya esencia es distinta la una de la otra. Es que ahí está el problema, que si decimos que en Dios hay tres individuos, estamos afirmando en cierto punto que el Padre es diferente al Hijo y el Hijo es diferente al Espíritu Santo. La Biblia lo que afirma es que son iguales en esencia. Y así es como se ha aceptado desde el principio, cuando se definió la doctrina de la Trinidad, o se entendió la doctrina de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales en esencia, no son distintos, aunque podemos distinguirlos como personas, pero no como individuos. O sea, el concepto de persona e individuo es muy sutil, ¿verdad? En este momento que lo estoy utilizando, porque uno podría decir, bueno, pero es casi lo mismo. No, es que el individuo es el individuo. Es decir, mi hermano es un individuo y yo soy un individuo, pero no somos la misma persona. Aunque fuéramos gemelos, no somos la misma persona. Pero lo que la Biblia establece, principalmente en el Nuevo Testamento, es que tanto el Padre como el Hijo son uno y el mismo, aunque son distinguidos, como el Padre y como el Hijo. Porque así es la naturaleza de Dios y así es como Dios se ha revelado. Entonces es un error muy sutil también. El otro error que ya lo mencioné es que una persona se manifiesta a sí misma en tres personas. Eso es el modalismo. ¿Verdad? Que decir que Dios se manifiesta como el Padre, Dios se manifiesta como el Hijo y Dios se manifiesta como el Espíritu Santo. La Biblia no utiliza la idea de que Él se manifiesta de esa manera, sino que Él es el Padre, Él es el Hijo y Él es el Espíritu Santo. Y otro error que se menciona aquí, que hace del Hijo y el Espíritu Santo criaturas. O sea, entonces destruye el concepto de Trinidad y hace de Dios Padre, el único Dios, y el Hijo y el Espíritu Santo como individuos o criaturas aparte de Dios, pero que tienen características divinas. Entonces ahí también se destruye el concepto de divinidad atribuido a la Trinidad. Ok. No voy a hacer mucho énfasis en esto, porque eso lo estudiamos con más detalle en teología. Ahorita lo que sí me interesa es que entendamos bien el concepto de Trinidad, ¿verdad? También algunos libros de teología y de doctrina hablan de varias analogías que es para tratar de explicar la Trinidad. Eso también lo obvio porque tampoco es
permite entender la Trinidad. Desde la Trinidad es única y solamente le pertenece a Dios. No hay nada creado que se pueda decir es una Trinidad. Ni siquiera el ser humano. El ser humano es un ser tripartito. Pero muchos dicen que el ser humano es una Trinidad. No, no es una Trinidad. Porque el ser humano en el ser humano no subsisten tres personas. El ser humano es una persona. Entonces no hay una Trinidad en el ser humano. Pero hay tres aspectos del ser humano que son distinguibles, ¿verdad? El cuerpo, el alma y el espíritu. Y en ese sentido es un ser tripartito. Pero no es el cuerpo no es un ser. Ni el alma es un ser, ni el espíritu es un ser, sino que todo compone el ser del ser humano. Entonces ahí es donde también se da un error sutil en decir que el ser humano es una trinidad. Por lo menos yo no estoy de acuerdo con ese concepto. Pero es algo que usted se va a encontrar en algunos libros de teología o de doctrina también. Entonces téngalo presente. Entonces si nos apegamos al testimonio de la Escritura, vamos a ver que, volviendo otra vez a los nombres de Dios, Elohim, que literalmente significa los tres poderosos, que se le atribuye a Dios, es un título de Dios, no es un nombre. Ya está implícito ahí la Trinidad, porque estamos hablando de un sustantivo plural en hebreo, que significa que hay tres o más personas, según el idioma hebreo. Entonces, desde ese punto de vista ya podemos ver que en Génesis 1.1 ya ahí está, de una manera muy sutil, ahí está revelada la Trinidad. Pero obviamente en nuestro idioma no lo vemos, porque eso se pierde cuando se traduce al español, que se traduce la palabra Elohim por Dios. Porque Elohim, aunque admite un plural de tres o más personas, Elohim también se puede entender como aquel ser que es más poderoso que cualquiera, el que tiene toda la autoridad. Entonces, por eso se le atribuye o se traduce como Dios. Y lo podemos ver también en el nombre de Jehová, ¿verdad? Que cuando en Génesis encontramos, por ejemplo, Génesis 3.22, cuando se habla de Jehová, los verbos que se utilizan son en plural. Entonces se está hablando de un ser, pero su acción es plural. O sea, su accionar es en plural. Y es algo que encontramos de manera constante en la Escritura. Y lo vemos en el Nuevo Testamento y como ya lo mencioné antes, por ejemplo, en la salvación, en la obra de salvación participa tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo. En diferentes aspectos, pero están participando en una misma obra. Entonces, si lo viéramos desde el punto de vista de un único Dios, su acción es plural. Entonces, en Génesis 3.22, que aquí cita el autor, dice: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y come y viva para siempre. Entonces, aquí vemos que Dios está hablando en plural. Es como uno de nosotros. Vamos a ver, creo que también aquí hay otro. Vamos a ver. Voy a buscarlo aquí cuando Dios dice hagamos. Génesis 1.26. Dice, entonces dijo Dios, o sea, aquí en este caso es Elohim, el que está hablando, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y note que dice nuestra imagen, no dice nuestras imágenes. Porque uno podría hablar, bueno, si es plural, entonces sería nuestras imágenes, pero él dice nuestra, plural, imagen, singular. O
O sea, hay una sola imagen en Dios, conforme a nuestra, plural, semejanza, singular. Y donde dice hagamos al hombre, o sea, es una obra en donde participa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, en la creación del hombre participa tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo. Entonces vemos en el lenguaje de Génesis encontramos una pluralidad en las acciones de Dios, aunque Dios se está presentando como único. Entonces, esos sutiles detalles son aspectos o argumentos que apoyan la doctrina de la Trinidad, como la tenemos revelada en el Nuevo Testamento. O sea, detalles que encontramos en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento encontramos también, tanto como en el Antiguo Testamento, que se citan algunos salmos en donde se habla de la deidad de Cristo, en donde se habla o se pone a Cristo exactamente igual a Dios Padre o a Dios. Y ese es un ejemplo en Hebreos capítulo 1, versículo 8. Y notemos aquí lo que dice el texto. Dice, versículo 8, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Entonces vea que el escritor de Hebreos le está atribuyendo, de acuerdo a lo que dice el Antiguo Testamento, este salmo que habla del trono de Dios. Dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Se lo está atribuyendo a que ese versículo se refiere al Hijo. Entonces, está afirmando que el Hijo es Dios. Dice, has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Y aquí podríamos encontrar una posible contradicción, porque aquí dice, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Y uno podría decir, bueno, ¿cómo es que Dios unge a Dios? Pero aquí está implícita una profecía. ¿Cuándo es que Dios unge a Dios? Bueno, Cristo es el ungido de Dios y Cristo es Dios. Entonces ahí se cumple precisamente Dios ungió a Dios. Porque no hay otro Dios aparte de Dios. Entonces Dios es Dios de sí mismo. Por eso Cristo habla que cuando Él resucita y le dice, creo que es a María Magdalena, que dice que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Porque Cristo, Él es Dios, pero cuando Él se refiere al Padre como Dios, como su Dios, lo que está afirmando es que Dios es Dios de sí mismo, porque no hay otro por encima de Dios. O sea, no hay otro a quien Dios pueda reconocer como Dios más que a sí mismo. Por eso Dios mismo afirma, no conozco a otro Dios. O sea, Dios es Dios de sí mismo. Y Dios unge a Dios, en este caso, cuando Cristo se encarna. Y lo unge con el Espíritu Santo. Entonces vemos que cuando entendemos ese lenguaje, todo calza y es claro. Dice versículo 10, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Y aquí sigue afirmando que todo esto está aplicándoselo al Hijo. Y tú, Señor, en el principio fundaste la tierra. Entonces lo que está afirmando es que Cristo, o el Hijo, es el fundador de la tierra, el creador de la tierra. Dice, y los cielos son obra de tus manos. O sea que la creación de los cielos es obra de Cristo, del Hijo. Dice, ellos perecerán, mas tú permaneces. O sea, está hablando de no solo de la omnipotencia de Dios que se le atribuye al Hijo, sino también de su omnipresencia, es decir, su eternidad, mas tú permaneces. Y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo. Entonces aquí vemos la inmutabilidad de Dios aplicada también al Hijo, otro atributo de Dios. Y tus años no acabarán, la eternidad de Dios aplicada al Hijo. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y eso se lo aplica solamente a Jesucristo, al Hijo. Y de los ángeles los distingue del Hijo, porque dice, no son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Es decir, los ángeles, aunque son espíritus, son distintos de Dios en cuanto
a su espiritualidad o su naturaleza esencialmente espiritual. Vea el versículo 5 del capítulo 2, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, que es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Entonces aquí está haciendo la comparación entre los ángeles y el hombre. Dice, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, con respecto a la tierra. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces aquí lo que el autor está declarando es que el Hijo, primero lo presenta como Dios, y ahora lo está presentando como el Hijo, Dios hecho hombre, pero distinto de los ángeles, porque no es un ángel. Aunque algunos grupos afirman o quieren dar a entender que Jesús es un ángel o un ser similar a los ángeles, y no es así. Hebreos echa por tierra esa teoría. Entonces no sé si hay algún comentario o pregunta. Sí, ay, ya se me Oscar. Señor. Sí, acá estaba viendo que en primera de Juan, capítulo 5, dice en el verso 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Entonces ahí esto también nos agarra bastante por lo que se está hablando, ¿verdad? Para tener ahí respaldo. Sí, ese pasaje es muy polémico por eso mismo, porque ahí sí se afirma claramente lo que es la Trinidad, ¿verdad? Sin embargo, por ejemplo, la Reina Valera, que utiliza el Textus Receptus para traducir al español, sin embargo las versiones modernas ya no están utilizando el texto griego, conocido como el Textus Receptus, sino el texto alejandrino. Y resulta que el texto alejandrino o los textos alejandrinos omiten ese versículo. Entonces, por ejemplo, usted agarra la Biblia, por ejemplo, Nueva Traducción Viviente o Nueva Versión Internacional o la Biblia de las Américas, encuentra que ese versículo no aparece, ¿verdad? Solo la Reina Valera utiliza ese versículo. Entonces ahí entra la polémica, ¿verdad? Entonces, ¿cuál Biblia es la que está correcta, ¿verdad? Entonces, nosotros sostenemos que la Biblia del Textus Receptus es el texto más completo, ¿verdad? Entonces la Reina Valera está basada en el texto más completo, más confiable del Nuevo Testamento. Entonces ese versículo que aparece en nuestra Biblia lo aceptamos como un versículo inspirado en ese sentido, ¿verdad? Pero le digo eso no porque alguien le puede argumentar por eso, ¿verdad? Porque otras Biblias no dicen ese versículo. Entonces, para que usted se entienda el por qué, ¿verdad? Porque ahorita mucha gente está comprando otras Biblias y no está usando la Reina Valera. ¿Ok? Entonces, hay otra pregunta o comentario. Cuando... ¿Me escucha? Sí, señor. Sí, cuando se dice que el Hijo está a la derecha del Padre, Ajá. yo me hago la pregunta, ¿y el Espíritu Santo dónde está? ¿También hay? Pero no se le indica ninguna posición, no sé, tal vez no se está viendo en ese momento, o no es la imagen, porque eso es básicamente lo dice en el Apocalipsis, la visión. Ajá, exactamente. Cuando se habla de las lámparas, las 7 lámparas, en Apocalipsis,
hace referencia, esas lámparas hacen referencia al Espíritu Santo. Ujú. Sí, el énfasis que se da a la entronización de Cristo y no a que el Espíritu Santo esté ocupando un trono. Porque no sé, en la Biblia no encontramos ningún pasaje donde se diga que ahí está el trono del Espíritu, ¿no? Pero sí se habla del trono de Dios y del Cordero. Ujú. Pero implícitamente también ahí está el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, aunque no ocupa específicamente un trono descrito, pero lo que es el Espíritu Santo también está en el Padre y en el Hijo, entonces también está ocupando el trono. Es una cuestión que está implicada, digámoslo así. Pero en Apocalipsis, que es la visión que está recibiendo Juan, ahí vemos el Cordero no está en el trono, el Cordero está inmolado y está delante del trono. Lo mismo que el Espíritu, que son los 7 Espíritus de Dios, que son las 7 lámparas que están delante del trono, o alrededor del trono, ahorita no me acuerdo si es delante o alrededor. Pero la cuestión es que están junto al trono. Y el Cordero en ese momento no se indica que está en el trono, sino después, en la visión que tiene Juan, ¿verdad? Porque después se habla del trono de Dios y del Cordero. Entonces, es interesante también que se habla de un trono, no se habla de 2 tronos o de 3, ¿verdad? Es un trono, y ese trono lo ocupa Dios y el Cordero. La conjunción y indica que el trono está siendo ocupado por los dos. No sé si me va captando. Sí, Entonces, está bien, está todavía más complejo, pero no, está bien. ajá, Ahí está la presencia de él. exactamente. Sí, porque el Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo pareciera como que está como muy al margen del, del trono de Dios, pero no. eh, si entendemos la naturaleza de Dios, del Dios Trino, el trono también, el Espíritu Santo también está en el trono, porque entonces estaríamos eh, afirmando una división en Dios. Estaríamos negando la unidad de Dios. O sea, no podemos distinguir al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero no podemos dejar de lado la unidad de Dios. ¿Me entiende? Eh, Sí, es un poco complejo en este momento porque, vamos a ver, el ministerio del Espíritu Santo, el ministerio de Jesucristo, él prometió que vendría después de él el Consolador, Ajá. el Espíritu Santo. Entonces nosotros podríamos pensar que el Espíritu Santo está en este momento con la iglesia. El ministerio parece que es aquí en la tierra con la iglesia. Sí. Sí, El Señor Jesucristo, ¿dónde está en este momento? Uno podría pensar, alguien podría decir, no, se mantiene en esta unidad, ¿verdad? Está aquí, está con nosotros, pero entonces, ¿cuándo va a ser la segunda venida de Jesucristo? Cuando Él venga en completo, así, en cuerpo. ajá. Entonces uno dice, entonces en este momento, ¿dónde está Él? Está en el cielo. Ajá. Sí. La Biblia afirma exactamente, la Biblia afirma eso que está diciendo usted, ¿verdad? Que Él está a la diestra del Padre. Está en el trono. Pero también la Biblia afirma que Él es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Y la iglesia es su cuerpo. Entonces está implicando hasta cierto punto que Cristo está presente en la iglesia, aunque Él está en el trono. ¿Por qué la Biblia habla de esa manera? Porque se le está atribuyendo la omnipresencia al Hijo. Y lo que dice usted es muy cierto, el Espíritu Santo está en la iglesia y también está en el creyente, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo no significa que no está en el cielo, o sea, o que todo el Espíritu Santo está en la tierra, no. O sea, el Espíritu Santo se está manifestando a través de la iglesia y a través del creyente, pero el Espíritu Santo sigue siendo un Espíritu infinito y omnipresente. No sé si me capta la idea, ¿verdad? Pero ¿en dónde vemos al Espíritu Santo operar? A través de la iglesia, en ese momento. Pero el Espíritu Santo entonces está en todo lado, sí, también. Ese es también ese es otro detalle, otro asunto polémico, el asunto de que cuando sea el arrebatamiento,
¿verdad? Entonces, que la iglesia es llevada y los creyentes son llevados con Cristo. Entonces, cuando se habla en 2 Tesalonicenses, ¿verdad? Entonces, el que impide, ¿verdad? El que impide que el anticristo se manifieste es quitado, que siempre se ha atribuido al Espíritu Santo. Entonces, que el Espíritu Santo es quitado de la tierra, no. El Espíritu Santo no es quitado de la tierra. Lo que es quitado de la tierra es el templo del Espíritu. Pero la presencia del Espíritu sigue en la tierra porque el Espíritu Santo sigue operando. ¿Cómo sabemos eso? Porque los 144,000 que habla Apocalipsis, que son sellados con el sello de Dios, ¿verdad? ¿Y qué nos habla Efesios? Que somos sellados con el Espíritu. Entonces los 144,000 son sellados con el Espíritu también. Entonces que en el tiempo de la tribulación, cuando esté manifestándose el anticristo, va a haber otro ministerio del Espíritu Santo, pero ahora es a través de creyentes judíos, que son los que se van a encargar de proclamar el evangelio del reino, principalmente a otros judíos y a los gentiles. Pero ya no va a ser la iglesia, porque la iglesia ya no va a estar, sino que entonces ahora entra otro ministerio que es también del Espíritu Santo, pero que ya no es a través de la iglesia, sino a través de individuos que han sido escogidos por Dios precisamente para ese tipo de ministerio. Entonces vemos que cuando vamos a la Biblia, el Espíritu Santo sigue ocupando un lugar. Pero a veces perdemos de vista eso y ponemos al Espíritu Santo de una forma local. Y se nos olvida que el Espíritu Santo ya es Dios también. Entonces tenemos que saber distinguir eso. No sé si me está captando lo que le quiero decir. Sí, muy bien. La presencia de la existencia es independiente de que esté o no, lo sintamos o no, veamos o no, Él siempre está. Sí, porque vea, por ejemplo, volviendo otra vez a esto, en Primera de Juan se dice que Cristo intercede por nosotros, por el creyente. Pero en Romanos, creo que es en Romanos 8, se dice que el Espíritu Santo intercede. ¿Verdad? Entonces Cristo está en nosotros por la presencia del Espíritu Santo, en el creyente. Pero Él está delante del Padre intercediendo. Pero el Espíritu Santo está en el creyente y está intercediendo también delante del Padre. Pero ¿en dónde se está manifestando la presencia del Espíritu? En el creyente. Pero ¿en dónde también se está manifestando la presencia del Espíritu? Delante del Padre, porque está intercediendo. Entonces hay dos intercesores a favor del creyente. Uno en el cielo y otro aquí en la tierra, pero como el Espíritu está en Cristo y Cristo está en el Espíritu, entonces no hay separación entre Dios, en Dios, me refiero, en su ser. Entonces cuando entendemos el concepto del ser de Dios, cómo funciona el ser de Dios, entonces desde mi punto de vista, ¿verdad? Como se lo estoy explicando, tiene más sentido, ¿verdad? Pero no, porque Dios, aunque Dios es omnipresente, Él también puede manifestarse de manera local. O sea, Cristo está con su cuerpo allá en el cielo, pero Él también está en todo lugar. O sea, el hecho que Él tenga un cuerpo glorificado no limita su omnipresencia. ¿Cómo es eso posible? Pues no lo podemos saber con certeza, pero lo que sí tiene sentido es que si Cristo está en el Espíritu y la omnipresencia de Cristo está en el Espíritu, entonces igual Él está en todo lugar. Entonces, por eso es que la doctrina de la Trinidad es muy importante y entenderla bien, porque si malentendemos la doctrina de la Trinidad, podemos caer sutilmente, sin darnos cuenta, ¿verdad? En ciertas malas interpretaciones. Entonces, es importante comprender bien esta doctrina. Ok, muy bien, gracias. A usted las gracias por su aporte. No sé si alguien más quiere comentar. Bueno, aquí hay diferentes partes de la Biblia donde se puede manifestar o dar evidencia de la Trinidad de Dios. Por ejemplo, aquí se cita Números capítulo 6, versículos 24 al 26,
donde se habla de una bendición. Y dice: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Desde el punto de vista del hebreo, es Jehová, pero el hecho es que se habla 3 veces de Jehová. Entonces algunos interpretan que ahí está implícito la Trinidad. Es igual como el pasaje de Isaías capítulo 6, que estábamos comentando antes, cuando la visión de Isaías, en donde los serafines dicen santo, 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 porque dice 3 veces santo y no solo una vez, por ejemplo. Y también en Apocalipsis encontramos que se habla 3 veces santo, 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 santo. Entonces siempre, cuando se refiere a Dios, casi siempre hay 3 alabanzas o 3 bendiciones, o en algunos pasajes, no en todos, ¿verdad? Entonces es un detalle que este autor presenta que es interesante, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento es donde encontramos con mayor claridad esta doctrina. Por ejemplo, en el bautismo de Cristo, en Mateo capítulo 3. Dice el versículo 16: y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces aquí se menciona al Hijo, que ya sabemos que el Hijo es Dios encarnado, el Verbo encarnado, pero aquí se menciona al Espíritu de Dios, específicamente el Espíritu de Dios, que descendía como paloma, o sea, en forma corporal y visible, y la voz que viene del cielo, que se le atribuye al Padre, en donde implica que este es mi Hijo amado, por lo cual se está implicando que Él es el Padre. Entonces, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces aquí es uno de los versículos más claros en donde vemos la Trinidad en acción, al Dios Trino siendo manifestado. Y por eso es que esta es una doctrina fundamentalmente cristiana, porque se da a conocer, Cristo la da a conocer, Cristo la comunica, y son los evangelistas, es decir, los escritores de los evangelios, los que presentan esta doctrina también. Y todavía mucho más Juan, el evangelio de Juan. Pero Mateo lo menciona acá, y también podemos verlo al final de Mateo, capítulo 28 de Mateo, cuando se habla de del bautismo, ¿verdad? En la gran comisión, ¿verdad? Entonces, el versículo 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y noten aquí algo interesante, que no dice los nombres, sino el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces es un nombre. Y esto no se capta porque a veces no comprendemos la mentalidad hebrea. Porque el nombre es la persona. Para el hebreo, el nombre, invocar el nombre, es invocar a la persona misma. Entonces aquí se está diciendo que es en Dios que somos bautizados, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en su nombre o en el nombre, es decir, en la persona de Dios. Cuando se habla de que el nombre de Cristo, cuando vemos por ejemplo en Hechos, que se habla de su nombre, o cuando Jesucristo dice: nada habéis pedido en mi nombre. ¿Por qué el nombre es importante? Porque el nombre está haciendo referencia a la persona misma. No es simplemente como nosotros lo pensamos, el nombre es como se llama una persona, pero para el hebreo, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en la mentalidad hebrea, el nombre es la persona, no es simplemente cómo se llama la persona. Por eso es que en el Antiguo Testamento los nombres tienen un significado, y según las circunstancias, según el momento,
el nombre que se le pone a la persona tiene un significado especial porque es algo que es propio de esa persona. Por ejemplo, cuando Dios cambia el nombre de Abraham por Abraham, ¿verdad? Que significa padre de multitudes, porque se está implicando que Abraham, que Dios va a hacer, que la descendencia de Abraham van a salir naciones, o sea, van a ser multiplicadas esas naciones y van a ser bendecidas en Abraham. Entonces por eso se le dice padre de multitudes. Entonces Abraham, la persona misma, Abraham, es importante en ese sentido, porque hay un propósito por el cual Dios está utilizando a Abraham, y es precisamente para que de su descendencia nazca Cristo, pero todas las naciones sean bendecidas. Entonces el nombre que Dios le pone a Abraham es muy particular y tiene que ver mucho con esa persona. Entonces cuando los judíos hablan de Abraham o se invoca el nombre de Abraham, están invocando precisamente el propósito que Dios le está atribuyendo a Abraham a través de ese nombre. Entonces es el nombre de Jesús, ¿verdad? Jehová salva, porque es en Cristo en que Dios está proveyendo salvación al mundo. Entonces Jesús o Yehoshua es muy importante porque esa persona en particular es el Salvador del mundo. Entonces, por eso es que el nombre en la mentalidad hebrea y como se presenta en la Biblia es tan importante porque es la persona en sí. El nombre, invocar el nombre. Entonces, cuando pedimos en el nombre de Jesucristo, cuando oramos, cuando Jesús dice que pidamos en su nombre, es como si Cristo mismo lo estuviera pidiendo. Entonces cuando decimos en el nombre de Jesús, estamos diciendo, es como si Jesús mismo lo estuviera pidiendo. O sea, Él nos está autorizando a utilizar su nombre, o sea, en otras palabras, nos está dando el derecho de pedir al Padre como si Cristo mismo estuviera pidiendo. Es decir, como el Hijo de Dios mismo estuviera pidiéndolo, siendo nosotros hijos de Dios. Entonces, ese es un aspecto importante, en donde tenemos un respaldo de parte de Jesucristo, que cuando le pedimos a Dios algo en oración, tenemos el respaldo de Cristo y el derecho de pedirle al Padre lo que estamos pidiendo en oración. Entonces, cuando se habla aquí del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es un solo nombre, pero está implicado que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son 3 personas. Entonces, otro versículo muy fuerte a favor de un Dios trino. Y luego hay otro pasaje que usa Pablo en 2 Corintios 13:14, ¿verdad? Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, que es una bendición trinitaria que utiliza Pablo. El lenguaje de Pablo en sus epístolas es eminentemente trinitario, solo que a veces cuesta distinguirlo, pero Pablo es muy trinitario en todas sus epístolas. Entonces, básicamente esto es lo que vamos a ver sobre la doctrina de la Trinidad. Hay otros pasajes ahí que ustedes lo pueden leer, ¿verdad? Pero ya se nos acabó el tiempo. Entonces vamos a dejarlo hasta acá. Y vamos a terminar la clase. Y ya que quedamos claros con lo del examen, espero, ¿verdad? Si no, ahí me pueden hacer las consultas al WhatsApp. Y si no hay ninguna pregunta o comentario final, vamos a dar por terminada la clase. Oscar, Sí. hablando de los nombres y hablando aquí, viendo aquí, perdón, Mateo 1:23, donde se menciona Emmanuel, donde se le dice a la Virgen que va a concebir y que va a dar a luz un hijo, y luego sigue y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Nunca he estudiado al respecto, pero me ha llamado la atención esto de que se le indica, le pondrá por nombre Emmanuel, y al final de cuentas se le llama Jesús, ¿verdad? No sé si vos has estudiado al respecto, ese Emmanuel y el Jesús al final de cuentas. ¿Cuál pasaje es? Mateo 1:23.
Dice el versículo 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquí este pasaje lo que está es citando el Antiguo Testamento, porque no está diciendo que le ponga por nombre Emmanuel. Vean lo que dice el versículo 25, pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Porque esa fue, si lo vamos a Lucas, esa fue la instrucción que recibió de Gabriel María, ¿verdad? Que le pusiera por nombre Jesús. Pero aquí el versículo 23 dice, y llamará su nombre Emmanuel, es lo que se está diciendo en el Antiguo Testamento, que está siendo citado aquí en Mateo. Y este es un nombre profético, o sea, el significado de este nombre tiene que ver precisamente con lo que estábamos diciendo, ¿verdad? De lo que se aplica a Cristo, Dios con nosotros. Porque no encontramos en el Nuevo Testamento que a Jesús se le llame específicamente Emmanuel, es decir, como yo lo digo de manera no burlista, sino digamos como para... Emmanuel no es el segundo nombre de Jesús. Jesús no se llama Jesús Emmanuel, ¿verdad? O sea, el nombre de Jesús es Jesús. Pero Emmanuel, Dios con nosotros, está implicando también a Jesús, porque Jesús significa Jehová salva. Entonces está afirmando que Jesús mismo es Jehová, o Dios hecho hombre. La palabra que es aquí traducido es Dios con nosotros, es lo que agrega Mateo, porque eso es lo que no se dice en el Antiguo Testamento. Habría que ir al Antiguo Testamento para ver qué es lo que dice. Aquí no tengo la referencia en el Antiguo Testamento, para ver qué es lo que dice, ¿verdad? Porque en el Antiguo Testamento está hablando en un contexto un poco diferente, pero que está haciendo referencia. Mateo está implicando que esto es lo que estaba profetizado y que se está cumpliendo, ¿verdad? Pero no se le está indicando a José ni a María que le pongan el nombre específico de Emmanuel, porque la instrucción era que se le tenía que llamar Jesús. No sé si capta lo que quiero decirle, ¿verdad? O sea, lo que quiero decir es que este pasaje que está citando Mateo está haciendo referencia a esa profecía, pero no se está afirmando que, o sea, está dando la instrucción de que tenía que ponérsele el nombre de Emmanuel. Porque cuando se habla acá de que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, evidentemente se refiere a María. Y cuando dice, y llamarás su nombre Emmanuel, no está indicando que ella lo llamará. Dice, y llamarás. ¿Quién es el que lo va a llamar? No es María. En este caso, creo que esto es Isaías, el que está profetizando. Entonces, Isaías 7:14, creo que es. Isaías 7:14. Vamos a ver. Para verlo en el Antiguo Testamento. Dice, por tanto, el Señor mismo dará señal aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces aquí se dice que la Virgen es la que lo va a llamar Emmanuel. Ahora, en caso de María, ella no lo llama Emmanuel, lo llama Jesús. Pero entonces, por eso es que yo le interpreto acá que este nombre de Emmanuel es el nombre profético de Cristo, pero no el nombre de pila, por decirlo así, el nombre con el cual iba a ser llamado él. Pero está implícito, porque lo que está aquí indicando Emmanuel es Dios con nosotros, que lo que está profetizando hoy es que Dios se va a encarnar, que Dios va a ser hombre, pero no se va a llamar Emmanuel, se va a llamar Jesús, pero Emmanuel lleva en sí lo que es esa profecía, que Dios se va a encarnar o que Dios va a estar entre nosotros. Perfecto, es como un reconocimiento entonces. Es como reconocer Sí. a Dios entre las personas. A Cristo como Dios. A Cristo. Ajá. Sí. Dios con... Muy bien, muchas gracias. Mucho gusto.